Bueno, colegas, llegamos finalmente entonces al análisis primario del nuevo régimen académico de la educación secundaria de la provincia de Buenos Aires, con aquellos cambios que han surgido eh, como resultado de un trabajo realizado en el ciclo, entre otros, en el ciclo de Conversaciones Pedagógicas en los años 2022, 2023, ciclo en el que participaron y se escuchó la voz de los directivos de las escuelas secundarias, también participaron inspectores del nivel, recopilando y procesando esta información, lo mismo que los equipos técnicos regionales de los CIES de cada uno de los distritos. Esto da como resultado este nuevo régimen académico que, por ser un eje nodal, una columna vertebral en este concurso de directivos de educación secundaria, en este último video vamos a tratar de precisar algunos aspectos, pero les vamos a proponer una práctica de análisis reflexivo y de toma de nota de los puntos básicos de este régimen para que lo tengan listo como material de estudio, y este deba ser el trabajo final para ustedes en este módulo 3, en vista ya a ir recopilando lo que venimos trabajando para poder empezar a desarrollar problemáticas escritas más precisas en el marco de este concurso para directivos del nivel. Entonces, vamos a empezar precisando que este régimen académico se constituye en una de las normas fundamentales para la gestión de la educación secundaria, dado que en el régimen académico se establecen distintas regulaciones de las actividades que los estudiantes van a llevar adelante en su trayectoria en el nivel, y que estructura, junto con los diseños curriculares por un lado, que vamos a trabajar algunas características en el próximo módulo, y la organización que está definida también con participación en cada uno de los proyectos institucionales y las plantas funcionales, también desde lo administrativo, pero pasa a formar parte estructural de estas normas que regulan el funcionamiento de las instituciones del nivel. Habíamos visto como cierre de lo normativo aquellos aspectos que son fundamentales para el régimen académico. Los repasamos muy brevemente. Tienen que ver con la inclusión con aprendizajes. Acá estamos hablando del acceso, la permanencia y la terminalidad de todos los jóvenes que acceden al nivel secundario, que es considerado obligatorio, pero desde una perspectiva que no alcanza con lo cuantitativo, lo numérico, sino que es necesario que permanezcan y que terminen, pero además garantizando los aprendizajes. Por eso es importante este concepto de justicia curricular, que retoma el tema de la educación común como uno de los fines, una de las características de los diseños curriculares, pero además pensando en la diversidad de los sujetos, pensando en las potencialidades de esta diversidad, pensando en que todos puedan aprender lo máximo que sea posible, y que estos conocimientos socialmente validados son un derecho también para estos estudiantes. Podrá diferir la profundidad de los aprendizajes, depende de las características y diversidades de cada uno de los sujetos, siempre respetando además los tiempos, las formas de construir estos aprendizajes. También cobra fundamental importancia la democratización institucional, la participación estudiantil, la formación de estos cuerpos estudiantiles como parte del gobierno escolar, que está muy bien detallada en distintas normas, ¿no? Y esto de abrir a la participación y el reconocimiento pleno de la formación ciudadana y también del reconocimiento del sujeto de derecho. La continuidad pedagógica también como un derecho indispensable. Vamos a ver que establece algunas particularidades sobre la asistencia y las particularidades de cómo estar y habitar esta escuela, y de la necesidad de estar y habitar en la escuela con otros. También define algunos aspectos fundamentales de la convivencia, en este claro necesidad de continuar transitando el cambio paradigmático desde la disciplina hacia la convivencia, y de la participación y el reconocimiento de cada uno de los actores. Vamos a empezar a ver que empieza a hacer precisiones respecto también de cómo acompañar y fortalecer trayectorias educativas, e incluye algunas
variantes respecto de esto en cuanto a las instancias de calificación, acreditación de las materias, pero sí reconoce como fundamental el tener en cuenta la diversidad de trayectorias, con la diversidad de caminos a recorrer por esta institución educativa y el trabajo necesario para acompañar las mismas, para garantizar la escuela para todos los estudiantes. Precisamente también, dada la diversidad de instituciones y de trayectorias, reconocer la posibilidad de la movilidad de los estudiantes y que esto implique un riesgo en la continuidad de sus trayectorias, pero también contextualizar las distintas realidades geográficas de la provincia en los distintos ámbitos, en los distintos agrupamientos estudiantiles, y plantea dos cuestiones de transversalidad. En realidad son tres, pero hay uno que no está considerado como tal en el régimen académico, pero sí en toda la parte curricular. Las políticas transversales son la educación sexual integral, la educación ambiental integral y la cultura digital como práctica para los jóvenes que transitan el nivel, pero también como responsabilidad de todos los docentes de ser incluido, no como un contenido específico a desarrollar en algún momento, sino desde una perspectiva transversal en el abordaje de cualquier contenido, de cualquier disciplina, de cualquier materia. Desde este punto de vista, algo que retoma y que creo que es importante que remarquemos es la idea de trayectoria educativa. En primer lugar, pensar que esta trayectoria educativa refiere a los distintos caminos o recorridos posibles que un estudiante realiza a lo largo del sistema y particularmente en este caso a lo largo del nivel secundario. Hablar de trayectoria implica correrse de la trayectoria teórica que establece para cada una de las edades cuál es el año en el que este estudiante debería estar, por las trayectorias reales que tienen que ver con precisamente reconocer estas diversidades también en los distintos caminos recorridos, en las distintas historias de vida que determinan esas trayectorias, pero también los distintos vínculos y las distintas tramas que estas trayectorias implican. Esta diferenciación entre trayectoria real y trayectoria teórica es fundamental, como también es fundamental considerar al momento de gestionar trayectorias la diferencia entre la trayectoria escolar mera de la trayectoria educativa que contempla el recorrido que estos estudiantes hacen en otras instituciones, en otros ámbitos de formación escolar o no escolar, como pueden ser instituciones barriales, iglesias, clubes, todo lo que conforma la posible educación de este joven para tenerlo en cuenta con una perspectiva más amplia. El régimen académico diferencia este ciclo escolar en el nivel, planteando que la escuela secundaria tiene dos ciclos, un ciclo básico y un ciclo superior orientado. Esto es ya heredado de la normativa anterior, pero es importante recalcarlo. Y sí considera el ciclo lectivo como el proceso que se inicia con el inicio de un ciclo escolar en el mes de marzo y todos los procesos que se van llevando adelante y todas las pautas que se van llevando adelante hasta finalizar febrero del ciclo siguiente, donde se incluyen los distintos periodos de intensificación y cuestiones que están normadas en el anexo 2 como una forma de organización temporal. Hace un especial hincapié en la idea de asistencia como el modo de encontrarse, vincularse en los procesos de enseñanza y aprendizaje con otros, establece la importancia de la presencialidad, de lo vincular, de establecer estos canales de construcción de aprendizajes y también de prácticas de enseñanza con otros actores del sistema. Y establece, vamos a verlo después en un anexo, cuáles son estas características fundamentales para tener en cuenta de la asistencia general y de asistencia por materia. Una de las cuestiones fundamentales que toma en cuenta el nuevo régimen académico es avanzar un poquito hacia la idea de evaluación educativa y supera, creo que nosotros lo retoma cosas que nosotros trabajábamos en nuestro libro de gestión de evaluación integral, la diferenciación entre evaluación, calificación y acreditación, y hace un hincapié muy significativo en la evaluación como un proceso de recopilación de información para tomar decisiones, ¿no? Con el objetivo final de tomar decisiones, independientemente del proceso de calificación o de la práctica de calificación que determinará una de las funciones sociales que tiene la escuela, que es el avance o no de estas trayectorias, para poder acreditar finalmente
los aprendizajes del nivel desde el punto de vista administrativo. La evaluación educativa y la evaluación tanto de los procesos de enseñanza como de aprendizaje requiere tener esta mirada para que como parte del proceso de enseñanza, como parte de los procesos de aprendizaje, como parte del acto educativo, para ir tomando distintos cortes y de manera periódica y de manera continua también, distinta información que nos permita tomar decisiones de ajuste, tomar decisiones de avance, de retroceso, de cambio de estrategia. Tomar decisiones permanentes es lo que busca la evaluación y que esas decisiones tengan fundamento. En este sentido, se supera claramente el evaluar para calificar como la calificación para acreditar, sino como parte de un proceso que requiere la calificación y la acreditación, lo administrativo, pero la evaluación es vista como un proceso mucho más complejo y necesario de ser incorporado a las prácticas con una mirada que tenga en cuenta todos los lineamientos del régimen académico que vimos anteriormente. El régimen académico establece también en este apartado la importancia entre fijar, determinar cuáles serán los criterios de evaluación, o sea, cuáles serán estas cuestiones o estos aspectos fundamentales que se tomarán en cuenta al momento de evaluar, qué indicadores se van a construir, tomando la idea de indicadores como aquellas variables que necesitan mensurarse de alguna manera, aunque no sea cuantitativamente, con procesos cualitativos también se pueden establecer algunos indicadores de avance o de ajuste o de necesidad de revisión, no solamente de los procesos de aprendizaje, sino también de las propias prácticas docentes e institucionales. Y como requisito para la recopilación de información que permita tomar decisiones, cuáles serán los instrumentos y la variedad de instrumentos para que nada quede supeditado a alguna característica homogeneizadora, sino que tenga en cuenta las diversidades de producciones, teniendo en cuenta que esos instrumentos son las distintas fuentes de las cuales nos vamos a valer para recopilar esa información. No solamente puede ser esto una prueba escrita tradicional, sino que pueden ser trabajos, participaciones en aula, producciones audiovisuales, proyectos de investigación, distintos procesos que den cuenta de distintas prácticas, pero que también es importante tener en cuenta que en todas estas prácticas evaluativas para llegar finalmente a la calificación, algo que es fundamental y que el régimen académico marca es que se consideran los procesos de enseñanza y de aprendizaje y que nunca van a ser objeto de calificación cuestiones vinculadas a la convivencia escolar. Eso se maneja por otro ámbito. Finalmente, establece un sistema mucho más abarcativo de calificación, donde ahora la calificación va a ser cuatrimestral en cuanto a lo numérico, pero también va a haber informes de valoración preliminar donde se van a recopilar algunas variables cualitativas y esas trayectorias podrán ser avanzadas en proceso o discontinuas según se vayan informando a las familias, pero además va a cobrar especial importancia y particularidad en cada una de las trayectorias el registro institucional de trayectoria educativa, el RITE, donde se van a establecer algunas variables de aquello que ha sido trabajado en prácticas de enseñanza, de aquello que cada estudiante ha logrado aprender, de aquello que no, si es posible una reflexión de cuáles han sido las dificultades en este proceso, para finalmente llegar a, luego de este informe preliminar, a la calificación en cada uno de los cuatrimestres y la calificación final que va a dar cuenta de la acreditación o no de esta materia. También establece periodos de intensificación, donde ya el estudiante no va a rendir la materia en su conjunto, sino aquellas partes de la materia, aquellos contenidos que no han sido aprendidos, y para eso va a haber prácticas de profundización de la enseñanza, esta intensificación de los trabajos de aquellos contenidos que restan aprender y que va a haber, según establece un cronograma que veremos oportunamente, distintas cuestiones que hacen a esta práctica en cuanto a la organización temporal que permitan ir avanzando o analizando el avance de trayectorias. Para analizar ese avance de trayectorias, también cada institución tendrá un equipo de definición de trayectorias educativas que será responsable de generar proyectos específicos, equipo que va a estar formado por
el equipo directivo y el equipo de orientación escolar, pero también un preceptor cada 6 secciones, un docente cada 6 secciones y algún otro miembro que se considere institucionalmente que pueda ser importante en este proceso. Por otro lado, y finalmente en el último de los anexos generales, se trabaja la convivencia y se retoma algunas precisiones respecto de la construcción de los acuerdos institucionales de convivencia como parte del PI, también de cómo funciona el Consejo Institucional de Convivencia y qué alcance tienen las sanciones pedagógicas como acciones reparadoras que regulan precisamente esa convivencia institucional. Iremos viendo cada una de estas cuestiones. Bueno. Si continuamos la grabación, perdón por la interrupción, vamos a ver ahora que en esta especificidad y a partir del trabajo que vamos a ver, esta organización pedagógica institucional está detallada en el anexo 2. El anexo 2 establece todo el cronograma de trabajo a lo largo del año, que es fundamental que el equipo directivo tenga en cuenta en cuanto a los periodos de inicio, de integración, de intensificación, de la organización de las jornadas de convivencia. Está todo muy pautado en cada una de las etapas del año y en el trabajo que les proponemos vamos a hacer un punteo para que ustedes tengan este registro de esta lectura y puedan tenerlo como material de estudio. Lo mismo las formas de organización institucional. Uno de los desafíos mayores que plantea este régimen es como avance de lo que el régimen anterior era anexo 6, que consideraba situaciones particulares, la posibilidad de que cada institución, como parte de su proyecto institucional, pero también teniendo en cuenta sus características de organización, su planta funcional, su realidad edilicia y demás, pueda proponer el cursado por aulas temáticas o por materia, la existencia de materias cuatrimestrales como algunas excepciones, como puede ser la educación física, las cursadas en contraturno con algunos límites para no sobrecargar las realidades de las trayectorias, pero también teniendo en cuenta las posibilidades de continuar trayectorias. Todo esto está pautado en el régimen académico como posibilidades de trabajo particular, pero teniendo en cuenta que en muchos de estos casos la aplicación efectiva requiere de un análisis institucional y territorial, requiere de la aprobación del inspector del nivel de esa propuesta para ver si forma parte real del proyecto institucional como construcción colectiva y también dependerá finalmente de la aprobación de la dirección para garantizar con alguna normativa particular la posibilidad de ser reconocido a posteriori en las titulaciones, ¿no? También el régimen académico en otro articulado establece cómo hacer la planificación, la responsabilidad de los docentes en este proceso de planificación, la responsabilidad de los directivos en cuanto al seguimiento y aplicación de la aplicación de estas planificaciones, seguimiento y acompañamiento, los procesos de articulación entre primaria y secundaria para trabajar en este tramo de inicio de los estudiantes que ingresan al nivel y algo que es muy importante, el tema del aprovechamiento de la jornada escolar, independientemente de la presencia o no del profesor a cargo, dando algunas precisiones respecto de lo que ya establece el Reglamento General de Instituciones Educativas como importancia del cumplimiento de la jornada escolar, pero en este caso estableciendo algunas precisiones para la construcción del plan de continuidad pedagógica como parte del PI y de los planes de continuidad pedagógica especiales para el acompañamiento de trayectorias particulares. Si recuerdan ese equipo
de seguimiento de trayectorias, tendrá algunas finalidades específicas que también están determinadas en el régimen académico, y en los distintos anexos, como el anexo 3 establece las pautas de inscripción y de posterior matriculación. Recordemos que la diferencia entre inscripción y matriculación tiene que ver con un proceso de intención, en el primer caso, de formar parte de una realidad institucional y de formar parte de un colectivo institucional, de ingresar a una institución educativa, y que la matriculación ya es el acto efectivo por el cual esa vacante es otorgada y el estudiante pasa a formar parte real de la institución educativa. Establece algunas variaciones respecto de la asignación de vacantes de las precisiones que están dadas en el reglamento general, y establece algunas particularidades respecto de los estudiantes con discapacidad, por ejemplo, que es importante que las tengan en cuenta. Y también establece algunas pautas en su anexo 4 respecto de la asistencia general y por materia. Y lo que creo que es más importante tener en cuenta es cómo va incorporando en este régimen algunas situaciones específicas que han ido ocurriendo y que se han ido registrando como parte de las trayectorias educativas de los jóvenes que transitan el nivel secundario, y de cómo las escuelas han tomado cuenta de estas situaciones y se han intentado dar respuesta a situaciones como enfermedad, embarazos, qué pasa con el periodo de nacimiento, la lactancia, muchas cosas que ya estaban consideradas, pero otras que no estaban consideradas, como por ejemplo el seguimiento de paternidad, que me parece sumamente interesante también. ¿Qué pasa con aquellos estudiantes que ven afectada su trayectoria por el desarrollo de una carrera deportiva, o estudiantes en situaciones de intercambio, o estudiantes que ven afectados la continuidad de sus trayectorias por situaciones de violencia de género, situaciones judiciales? Bueno, sí, situaciones muy particulares y específicas que es importante que se incluyan como parte de la norma. Finalmente, tal vez una de las cuestiones más significativas de los cambios que establece el régimen académico tienen que ver con estos criterios de evaluación y acreditación. Eh, la no existencia ya, así como en el tema de la asistencia, hace un fuerte hincapié nuevamente en la consideración no de alumnos regulares, alumnos libres, como en regímenes anteriores que se evita, sino de cómo recuperar esas trayectorias discontinuas y qué mecanismos permiten su recuperación. En este caso, la eliminación de la repitencia como tal con los regímenes anteriores, sino la posibilidad de intensificar o de recursar algunas materias, en qué caso el recursado del año sería total, y estos procesos de intensificación que requieren de nuevas características y organizaciones institucionales con distintos modelos posibles que plantea el régimen académico a tener en cuenta. Finalmente, algunas precisiones en cuanto al avance de los acuerdos de convivencia, en cuanto no solamente a la construcción y actualización, sino a la evaluación de los mismos, los distintos procesos que esto rigen y la conformación de los consejos institucionales de convivencia. Dejamos esto hasta el anexo 6 y nos quedamos allí, porque el resto de los anexos, que los vamos a compartir de todas maneras, pero que no forman parte de lo que ustedes deberán manejar con fluidez, hace referencia a escuelas de arte o a escuelas técnicas y agrarias, o sea, a otras formas de transitar el nivel secundario que serán importantes para alguna otra modalidad a tener en cuenta. En este sentido, entonces, las adecuaciones que este régimen secundario plantea para la escuela secundaria serán necesarias que ustedes las punteen y las tengan en cuenta para el momento de avanzar hacia la solución de problemáticas específicas y al momento de considerar estrategias de organización institucional y de prácticas docentes que permitan garantizar estas condiciones a todos los jóvenes que transitan el nivel, accediendo finalmente a la educación con calidad y a el tránsito en el nivel hasta alcanzar su terminalidad. Bueno, aquí entonces cerramos esta introducción al régimen académico. Vamos a poner como material de consulta el régimen en sí mismo y una actividad de trabajo de fuertemente que permita el recorrido y la apropiación del régimen en su totalidad, cosa que muchos de ustedes ya deben tener por estar en el cargo jerárquico, pero que iremos trabajando y desentrañando y respondiendo sus preguntas en los encuentros de consulta que habilitaremos para tal fin. Bueno, muchas gracias y nos seguimos escuchando.